bueno, vamos a entrar en uno de los conceptos para poder trabajar con parte de las metodologías ágiles. Soy Fernando Llopis, te sigo hablando desde la Universidad de Alicante y vamos a hablar lo que es el Visual Kalman y cuál es su origen y para qué se puede utilizar en desarrollos software. A mí me gustaría citar una frase de Peter Drucker que me gustó mucho, ¿no? Es decir, fundamentalmente lo que dice es que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento de un equipo o de una organización, ¿no? Lo que está claro es que si utilizamos una estructura equivocada, eso va a ser una garantía de fracaso. Con lo cual, todas estas cosas que vamos a contar no van a ser una garantía de éxito, pero si las utilizamos mal, posiblemente sí que sean una garantía del fracaso, ¿no? Uno de los conceptos de Visual Kanban y que se utiliza muchísimo y que tiene su origen en aquella visita famosa de los ingenieros de Toyota a las plantas de Estados Unidos, es un concepto que todo el mundo podemos entender, y es que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, cuando vamos a un restaurante y pone que está lleno, ya es muy significativo y nos puede ahorrar muchísimo tiempo de entrar, preguntar, etcétera, ¿no? Porque estamos viendo una señal clara de que ese restaurante a lo mejor en un momento determinado está lleno. Aquellas personas que hayáis visitado algunos parques temáticos, estos pequeños paneles dan muchísima información. De forma muy resumida nos dicen cuánto tiempo es la cola de cada una de las atracciones que forman parte de ese parque. Nos permite simplemente con un vistazo de un panel tomar decisiones de a qué atracciones puedo ir y a qué atracciones no debo ir, a menos que me guste mucho y que tenga que sobrevivir a una cola enorme. Con lo cual, la aparición de estos conceptos Kanban en sí no son unas metodologías de ciclo de vida, ¿no? No es un enfoque de gestión de proyectos, ¿no? Básicamente lo que Kanban te permite es aplicar sobre algún proceso que ya existe, ¿no? Para intentar mejorar la eficacia de ese proyecto, ¿no? No vamos a definir pautas complicadas, sino una serie de reglas fáciles, ¿no? Y reglas que fundamentalmente van a ser muy sencillas de ver si le estamos cumpliendo, porque vamos a utilizar unos tableros muy visuales, muy concretos y muy fáciles de entender. El origen de esos tableros Kanban fue los famosos Just in Time, los modelos Just in Time de producción en Toyota, cuando teníamos la gestión de la producción, la gestión de los almacenes, la gestión del inventario, la gestión de las cosas que teníamos que fabricar o aquellas cosas que ya no teníamos que fabricar, todo eso se gestionaba en base a unas tarjetas. Es decir, la idea era muy simple, había una serie de marcas con tarjetas que definían la cantidad razonable de producto determinado que teníamos que tener de cada momento, de cada uno de los productos que me hacían falta. Con lo cual, el encargado o las personas podían, viendo ese tablero, sabían qué productos tenían que fabricar, qué productos tenían que dejar de fabricar, con lo cual ahorrábamos o intentábamos evitar los famosos desperdicios tanto materiales como de mano de obra para fabricar materiales que a lo mejor no son necesarios en cada momento. ¿Cuáles son los objetivos del Kanban? Pues acabar fundamentalmente con dos conceptos, los tiempos muertos y los cuellos de botella. Son dos de los elementos que perjudican muchísimo el desarrollo de software y que con Kanban se intentan solucionar. Hay que hacer la guerra tanto a los tiempos muertos como a los cuellos de botella. Otro de los aspectos también muy importantes es la asignación de responsabilidades. Así, obviamente, vosotros podéis daros cuenta con esta imagen muy visual que además de ese hombre ser un cara dura con respecto a su mujer, pues obviamente las responsabilidades que están asumiendo los dos a la hora de trasladar ese fajo de hierbas no es exactamente el mismo. Lo ideal es que rápidamente nosotros podamos comprobar que todos los miembros del equipo estén trabajando y estén comprometidos de la misma forma. ¿Cuáles son los consejos que yo podría daros para afrontar un modelo Kanban en desarrollo de software, ¿no? Fundamentalmente, uno de los objetivos de Kanban es que tengamos un flujo, el mayor flujo posible a la hora de finalizar tareas, ¿no? Es decir, básicamente lo que no nos interesa es que se queden tareas a medio hacer y obviamente que tampoco que se eviten tiempos muertos, ¿no? Con lo cual existen tres conceptos dentro de esa filosofía Kanban que se llaman originalmente pues Muda, Mura y Muri. El Muda se refiere al desperdicio, ¿no? Es fundamentalmente a la hora de definir esa estructura que definía Peter Drucker, ¿no? No hay que realizar tareas que no aporten ningún valor. Es lo que se llama la famosa burocracia, que a veces en muchos procesos administrativos suelen ocurrir de una fase tras otra, y hay fases que a lo mejor no tienen ningún valor, no aportan ningún valor al producto final. Por una ventanilla de esas es simplemente para ponerte un sello para saber
que está sellado y ya está. Hay que intentar evitarlo. Con lo cual hay que definir habitualmente, adecuadamente, esas tareas que tenemos que hacer, esos estados por los que debe pasar cada uno de los elementos de desarrollo. Otro de los aspectos es evitar los tiempos muertos. Es decir, muchos equipos, fundamentalmente, cuanto más especializados son, más se pueden producir. El tiempo muerto es cuando un trabajador no tiene nada que realizar, porque la tarea que realiza habitualmente es imaginar que en un esquema, en una fábrica, hay un trabajador que pone un determinado tornillo en una determinada placa y no hay placas o no hay tornillos, pues posiblemente ese trabajador no tenga nada que realizar. Si el equipo está multiespecializado o las personas, los componentes son multiespecializados, pues pueden realizar otro tipo de tareas, pero en cualquiera de los casos, uno de los objetivos fundamentales en Kanban es que todos los trabajadores estén aportando valor al sistema en cada momento. Con lo cual, debemos ser o poder determinar de forma sencilla qué trabajo está haciendo cada trabajador en cada momento y en qué momento se está provocando un tiempo muerto para poder evitarlo. Y obviamente, igual que hay tiempo muerto, también hay que intentar evitar lo que se llama los muri, ¿no? O la sobrecarga, ¿no? Que hay, en un momento determinado hay tanto trabajo en determinadas fases que impiden avanzar en las siguientes etapas y a veces pueden provocar esos tiempos muertos. Se soluciona muchas veces incorporando más medios o modificando la asignación de las personas que tienen que realizar cada una de las tareas. Y eso nos habla un concepto que se llama el WIP, el Work in Progress, y es cuando nosotros vamos a definir cada uno de los estados por los que va a pasar cada uno de nuestros elementos, define un número máximo de tareas que pueden encontrarse en un estado determinado, el número de programas que pueden estar a la espera de ser probados o el número de diseños que pueden estar a la espera de ser implementados. Siempre tenemos o debemos definir un work in progress máximo, de tal forma que cuando se intente sobrepasar ese WIP se va a producir un cuello de botella y que es necesario que alguna persona, la responsable o los responsables o el mismo equipo tenga que tomar una serie de medidas. ¿Para qué sirven estos WIPs? Pues estos WIPs lo que sirven es para evitar que o que se produzca determinada acumulación de tareas en una etapa en concreto, ¿no? Hay que ser muy concreto en la definición. Si los WIPs son muy pequeños, pues se provoca un cuello de botella porque ya no se pueden pasar más componentes a través de esa etapa. Y si son muy elevados, pues se pueden producir desperdicio, porque estamos produciendo muchísimos elementos que realmente después no llevan a ningún lugar o que no pueden seguir su flujo porque al final no hay ninguna persona que los vaya a recoger. Al final, uno de los conceptos más claros de los tableros Kanban es que hay que intentar medir lo que se llama el lead time, o el tiempo medio que se utiliza para concluir las tareas, que es quizás una de las fases más importantes. Todos estos conceptos Kanban los vamos a ver mucho más adecuadamente con pequeños ejemplos y os garantizo que alguna de las cosas que puede ser que os hayan quedado un poco oscuras, lo del WIP, lo de las fases, los vamos a ver con Trello, con tableros Kanban y seguro que lo vais a entender. Nos vemos.